Curso. El curso se llama Principios Eternos para Sobrellevar Desafíos. El propósito de este curso es ayudarles a comprender mejor ciertos principios que les puedan ayudar a sobrellevar los diferentes desafíos que nos tocan vivir. ¿Ya? En esta oportunidad aprenderemos acerca de cuál es nuestro propósito y qué tienen que ver los desafíos que vivimos con el propósito nuestro dentro del plan de salvación. Así que los invito a disfrutar esta primera lección. Muy importante sobre nuestro propósito es el poder analizar estas enseñanzas del profeta José Smith al respecto. En la biblioteca del Evangelio, en esta sección de temas y preguntas, hay un artículo, un ensayo que menciona sobre este tema de llegar a ser como Dios. Y una declaración de este ensayo es el siguiente. Dice, ¿qué clase de ser es Dios? Preguntó. Los seres humanos necesitan saber, argumentó, porque si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. Con esa frase, el profeta cerró la brecha que siglos de confusión había abierto entre Dios y el género humano. Miren esa frase, si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. La esencia de la naturaleza humana es divina. Dios fue una vez como uno de nosotros. Todos los espíritus que Él envió al mundo eran igualmente susceptibles de engrandecimiento, capaces de crecer como Él. José Smith predicó que mucho antes de la formación del mundo, Dios se hallaba Él mismo en medio de estos seres y consideró propio instituir leyes por las que el resto pudiera tener el privilegio de avanzar como Él mismo y ser exaltado con Él. Entonces, entender esto, queridos jóvenes, de que este plan que tiene nuestro Padre Celestial es para que podamos progresar como Él ha progresado, siguiendo aquellos principios que le han llevado o le han permitido progresar a nuestro Padre Celestial de esa manera. Entonces, es importante con esa visión poder analizar las diferentes dificultades que tenemos. En este mismo artículo donde se saltan algunas enseñanzas del profeta José Smith, declara lo siguiente. José dijo a los santos allí presentes, ustedes tienen que aprender a ser dioses. Para ello, los santos necesitaban aprender piedad o ser más como Dios. Este sería un proceso continuo que requeriría paciencia, fe, arrepentimiento continuo, obediencia a los mandamientos del Evangelio y confianza en Cristo. Así como se asciende por una escalera de mano, las personas necesitan aprender los primeros principios del Evangelio y continuar más allá de los límites del conocimiento terrenal hasta que puedan aprender los últimos principios del Evangelio. Cuando se presente la ocasión, no se espera que lo entiendan todo en este mundo, dijo José. Entender todo en su totalidad requerirá mucho tiempo después de la tumba. Entonces, quise empezar este curso con estas declaraciones y con estas doctrinas para que nosotros entendamos que nuestro Padre Celestial tiene un plan. Y dentro de ese plan, a fin de que podamos progresar como Él, requiere que podamos desarrollar ciertos atributos en nosotros, como la piedad, la paciencia, la fe. Y cada uno
de las experiencias que tenemos acá en este mundo, permite que nosotros podamos desarrollar esos atributos. O sea, hay muchas cosas que probablemente no vamos a entender en su plenitud en esta vida, pero podremos entenderla más adelante, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con estos conceptos para ir analizando cuál es la relación entre los diferentes desafíos que tenemos y el propósito que tenemos al venir a esta vida. Quisiera invitarles a que ustedes pudieran seleccionar alguna de estas escrituras para buscar de qué manera esas verdades pueden ser de ayuda para ustedes al enfrentar desafíos. Entonces, quiero invitarles a que se tomen un instante a escoger una de estas escrituras y buscar qué verdades se encuentran ahí que puede ser de ayuda para ustedes al momento de enfrentar desafíos. Una de ellas, analizar una de ellas como muestra, se encuentra en Doctrina y Convenios 67:13. Y permítanme con ustedes compartir lo que se nos enseña en ese pasaje. Esta revelación que recibe el profeta José Smith, se le enseñó lo siguiente, le dice: no podéis aguantar ahora la presencia de Dios ni la ministración de ángeles. Por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. Entonces, se nos invita a que, si bien ahora no podemos aguantar la presencia de Dios, continuemos con paciencia hasta perfeccionarnos. Entonces, ¿de qué manera esta verdad puede ser de ayuda al momento que enfrentamos desafíos? De que si bien hay algunas cosas que todavía necesitamos aprender más, debemos continuar con paciencia hasta lograr perfeccionarnos, ¿no? Entonces, ven cómo estas verdades pueden sernos de ayuda. Y un ejemplo es eso, y así ustedes pueden escoger algunos de esos otros pasajes y analizar cómo esas verdades pueden ser de ayuda para ustedes. Ahora, en base a esa escritura que escogí, la idea es completar un principio de conversión que me ayude a actuar con fe. Siempre cuando tenemos nosotros alguna dificultad o queremos comprender mejor algún tema, adquirir conocimiento espiritual sobre un tema, a lo largo del curso vamos a seguir tres principios que nos van a ayudar a adquirir ese conocimiento espiritual. El primero es actuar con fe. El otro es analizar algún tema con una perspectiva eterna. Y el tercero es acudir a fuentes divinamente señaladas para adquirir mayor comprensión. Entonces son tres principios que debemos aprender a seguir cuando estamos buscando respuestas, cuando estamos buscando comprender mejor algunas cosas, ¿no? Entonces, empezando con este primer paso de actuar con fe, basada en la escritura que ustedes han escogido, completen ese principio. ¿Cómo lo completaría? Mi fe en Jesucristo se edifica al o se fortalece al. Entonces, como les había leído en Doctrina y Convenios 67:13, dice: no podéis aguantar ahora la presencia de Dios, ni la administración de ángeles. Por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. Entonces, una manera de completar este principio sería: mi fe en Jesucristo se edifica al saber que debo continuar con paciencia hasta perfeccionarme. Entonces, ven cómo al momento de enfrentar desafíos, el entender de que mi fe en Jesucristo se va a fortalecer al saber de que debo continuar con paciencia hasta perfeccionarme. Entonces, este puede ser de ayuda.
Hagan el mismo ejercicio con las escrituras que ustedes escogieron, cómo completarían ese principio de conversión, que les invita a actuar con fe. Sobre este tema de nuestro propósito, el presidente Nelson declaró muchas verdades que nos van a ser de ayuda al momento de enfrentar desafíos. Miren lo que él enseñó. Si les preguntara cuál de los mandamientos del Señor es el más difícil de guardar, muchos de nosotros tal vez citaríamos Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando comparamos nuestro desempeño personal con la norma suprema de lo que el Señor espera de nosotros, la realidad de nuestra imperfección puede resultar a veces desalentadora. La perfección mortal se puede lograr cuando tratamos de llevar a cabo toda responsabilidad, cumplimos toda ley y nos esforzamos por ser igualmente perfectos en nuestra esfera como nuestro Padre lo es en la suya. Si ponemos lo mejor de nuestra parte, el Señor nos bendecirá según nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. Entonces, miren cómo esta declaración del presidente Nelson nos ayuda a entender de que aunque el Señor nos está preparando para lograr esta perfección, entender de que es un proceso, ¿no? Y en la medida que nos esforzamos por cumplir con las leyes que el Señor nos ha dado dentro de nuestra esfera, podremos ir logrando este proceso de perfección, ¿no? Entonces, y a veces podemos estarnos sintiendo un poco desalentados cuando se nos invita a este proceso de perfección, pero la idea no es desalentarnos, sino entender de que es un proceso. Entender que este proceso de perfección, como lo declara el presidente Nelson, va a venir, no es algo que se va a cumplir plenamente en esta vida. Él declara, la resurrección es un requisito para la perfección eterna. Gracias a la expiación de Jesucristo, nuestro cuerpo corruptible en la vida terrenal llegará a ser incorruptible. Nuestro ser físico, ahora sujeto a las enfermedades, a la muerte y al deterioro, adquiriría una gloria inmortal. Nuestro cuerpo, cuya vida se la debe a la sangre y que va envejeciendo paso a paso, recibirá el sustento del Espíritu, no envejecerá y superará los lazos de la muerte. La perfección eterna está reservada para los que superan todas las cosas y heredan la plenitud del Padre en sus mansiones. La perfección consiste en obtener la vida eterna, la clase de vida que Dios tiene. Entonces, es importante entender de que parte de ese proceso de perfección es pasar por la resurrección, ¿no? Y que esa perfección en sí está reservada para aquellos que se hayan esforzado por lograr esa plenitud de gloria del Padre, ¿no? Y ahí continuarán su progreso hasta recibir la perfección que el Padre tiene, ¿no? Pero en ese proceso, ¿qué es lo que nos aconseja hacer el presidente Nelson mientras estamos en ese progreso? Dice, mientras tanto, hermanos y hermanas, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por tratar de mejorar cada día. Cuando surjan nuestras imperfecciones, continuemos corrigiéndolas. Aprendamos a perdonar los defectos en nosotros mismos, así como en las personas a las que amamos. El Señor enseñó, no podéis aguantar ahora la presencia de Dios, por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionarnos. No debemos desalentarnos si nuestros esfuerzos más sinceros en la búsqueda de la perfección nos parecen demasiado arduos e interminables. La perfección es inminente. Llegará en su totalidad únicamente después de la resurrección y solo por medio del Señor. Está en espera de todos los que le aman a Él y guardan sus mandamientos.
Entonces, es importante entender que hay ese proceso que dentro del plan de salvación y que todas estas experiencias tienen como finalidad ayudarnos a lograr desarrollar atributos semejantes a nuestro Padre Celestial. Por eso es que el presidente ahí declara, nuestra vida terrenal ha sido concebida por un Dios amoroso para que sea una prueba y una fuente de crecimiento para todos nosotros. Recuerden las palabras de Dios concerniente a sus hijos al momento de la creación del mundo. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Muchas veces cuando tenemos dificultades, a veces escuchamos expresiones tales como este accidente me ha ocurrido porque Dios quiere que aprenda algo, o esta enfermedad me ha pasado, o el Señor está haciendo que esté pasando por esta enfermedad. Y a veces todas estas desafíos lo atribuimos a Dios, ¿no? Y es importante entender de que si bien nuestro Padre Celestial, al proporcionarnos estas experiencias, Él ha proporcionado un mundo donde tenemos estos desafíos, eh, dado que Él ha dado el albedrío a todas las personas, eh, y dado que es un mundo mortal donde estamos sujetos a enfermedades, todos estamos expuestos a esta situación, incluso personas justas. Eh, y es parte del aprendizaje, pero no está, debemos tener cuidado de pensar que cierto accidente o cierta enfermedad particularmente el Señor esté provocando para que yo aprenda algo. En realidad, cuando el Señor dice, y con esto los probaremos, con estas circunstancias en las que estamos viviendo, la verdadera prueba es la que aquí dice el presidente Aire y la que el Señor menciona, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandara. La prueba no es la enfermedad, no es el accidente, sino la prueba es si en estas circunstancias seguimos la guía que el Señor nos da a través de sus profetas, de las Escrituras. Entonces, ahí está la verdadera prueba en confiar en la guía que el Señor nos da en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras enfermedades. Si seguimos su consejo y si hacemos de esa manera, entonces estaremos siguiendo ese camino de progreso y perfección que Él tiene preparado para nosotros. Por eso el presidente Oaks menciona lo siguiente: a diferencia de las instituciones del mundo que nos enseñan a saber algo, el Evangelio de Jesucristo nos desafía a llegar a ser algo. Es el plan mediante el cual podemos llegar a ser lo que se supone que los hijos de Dios deben llegar a ser. Pues vean esa diferencia. No se trata de saber algo, sino de llegar a ser algo. Eso es lo que busca el Evangelio del Señor. Ese estado perfeccionado y sin mancha será el resultado de la sucesión constante de convenios, ordenanzas y acciones, de una acumulación de decisiones correctas y del arrepentimiento continuo. Esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Entonces, el Evangelio del Señor busca eso, que lleguemos a ser como Él es. Y esa es la prueba. En la medida que hacemos todas las cosas que el Señor nos manda, seguimos sus enseñanzas, podremos lograr ese progreso que Él tiene para nosotros. La mayoría de nosotros hemos experimentado en cierta medida lo que las Escrituras llaman el horno de la aflicción. Algunos se hallan sumergidos en el servicio de un familiar con discapacidades. Otros lamentan el fallecimiento de algún ser querido, o bien la pérdida o demora de una meta digna como el matrimonio o la maternidad. Incluso otros luchan con impedimentos personales o con sentimientos de rechazo, ineptitud o depresión. Mediante la justicia y misericordia de un Padre Celestial amoroso, el refinamiento y la santificación que se logran mediante tales experiencias
nos ayudan a alcanzar lo que Dios desea que lleguemos a ser. Entonces, cuando hablamos, ¿qué relación hay entre los desafíos y adversidades y el propósito que tenemos en esta vida? Miren nuevamente lo que nos enseña el presidente Oaks. Mediante la justicia y misericordia de un Padre Celestial amoroso, el refinamiento y la santificación que se logran mediante tales experiencias nos ayudan a alcanzar lo que Dios desea que lleguemos a ser. Entonces, les invito ahora a analizar estas enseñanzas y buscar la manera cómo estas enseñanzas me ayudan a entender mejor este tema, ¿no? De los desafíos que tengo dentro del plan de salvación. Entonces, esa es mi invitación. Analicen, tómense unos instantes para ver, después de estas enseñanzas, cómo estas enseñanzas me ayudan a analizar los diferentes desafíos y dificultades por las que vivo y el propósito que tiene esto dentro del plan de salvación y dentro del propósito que yo tengo, ¿no? Después de hacer ese análisis, un tercer principio es el acudir a fuentes divinamente señaladas. Me gustaría hacerles esta pregunta. ¿De qué manera el acudir a estas fuentes de las Escrituras y las palabras de los profetas te ayudó a confiar más en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo? ¿De qué manera el acudir a estas fuentes te ha ayudado a confiar más en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo? Ahora vamos a tratar en cada clase también de pensar en que podemos ayudar a otra persona. Piensa en alguien que podría necesitar lo que hoy has aprendido. Te invito a escribirle un mensaje y decir, mire, hoy he aprendido lo siguiente, o he aprendido algo que me hizo pensar en ti. Recuérdame que te lo diga cuando nos veamos. Mándale un mensaje así breve y ya cuando te encuentres con la persona, compartes con ella lo que hoy día has aprendido. Entonces, espero que en esta primera clase donde hemos hablado de qué relación tienen los desafíos con el propósito que tenemos nosotros en esta vida, te sea de ayuda para empezar a ver los desafíos y adversidades con una actitud diferente, como parte de un refinamiento y una santificación que me permiten desarrollar atributos semejantes al Padre Celestial, ¿no? Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.